Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar los primeros pasos que debes seguir si te acaban de regalar. Te acabas de comprar una PlayStation, llegas perdido, no sabes cómo está el sistema, dónde están las cosas y demás. Pues bien, hoy te voy a dar los primeros pasos, los primeros consejos y cosas que debes saber, tanto en la consola, en la parte física como en el apartado del software. Te lo voy a enseñar todo para que ya directamente cuando termine este vídeo simplemente te dediques a jugar. Bueno, aquí tenemos la consola en el apartado de hardware, en este caso la parte con lector de disco, y lo primero que podemos ver es que tenemos aquí las dos aletas para la ventilación. No se os ocurra tapar esto. Luego en la parte frontal tenemos un puerto USB tipo A y uno C que nos sirven muy bien para cargar los mandos o conectar algún pendrive si por ejemplo queremos hacer capturas de pantalla y meterlos en el pendrive. Luego en la parte de abajo tenemos los botones de sacar disco y de encendido, y las versiones con lector, pues el lector, que recordad, si tenéis dudas, el disco va con la parte brillante hacia allá, no al revés. Luego en la parte trasera tenemos rejilla de ventilación, que intentaría pues no tener nada muy cerca de ella para que pueda ventilar bien. Dos puertos USB tipo A, el cable de Ethernet, el puerto de HDMI 2.1, no compréis un cable que no sea 2.1 garantizado, y luego la parte de conexión de corriente. Si la queremos poner en vertical, pues podemos utilizar el stand de Sony u otro stand. No recomendaría tenerla sin stand por aquello de la estabilidad. Para poner o quitar el stand simplemente hay que desatornillar en la parte de abajo, que tiene un tornillo en la parte central, y una vez salga pues podemos quitar el tornillo, guardarlo en su sitio y luego girar lo que viene siendo la peana para ocultarlo, para luego ponerla en horizontal. Quitando eso, también podemos abrir la Play sin riesgo de pérdida de garantía ni nada. ¿Cómo hacerlo? Para abrirla lo que vamos a hacer es tirar de las esquinas un poquito hacia arriba y hacia abajo, y así podemos cambiar la carcasa si se nos rompe, nos mancha o nos gusta otro color, porque hasta la propia Sony pone carcasas a la venta con otros colores y veis que es muy sencillo y no daña la consola. Esto nos sirve no solo para limpiar toda esta parte, sino también para ampliar el almacenamiento y por los conectores poder aspirar el polvo si queremos, o aspirar, no echar líquido ni soplar con compresores ni nada, o también ampliar, como digo, el almacenamiento, porque la Play tiene un almacenamiento interno que no se puede modificar, pero podemos ampliarlo a través del slot, donde conseguiremos un disco SSD NVMe y lo conectaremos ahí para ampliarla. ¿Cómo ampliar la memoria de una PS5? Pues bien, con la carcasa quitada nos venimos aquí a este apartado, desatornillamos aquí y aquí cambiamos el disco y ponemos un disco NVMe. Como digo, que hay varias en el mercado que os pueden venir bien. Os dejaré alguno en la descripción si queréis ampliarla. Una vez visto la parte del hardware y la carcasa, vamos con la parte del software, donde nos encontramos, una vez hecha la instalación básica, lo que nos encontramos es un menú muy minimalista donde no podemos poner fondos de pantalla, sino que directamente el fondo de pantalla pues va a ser el icono o el apartado donde nos encontremos. Encontramos un menú superior donde nos podemos desplazar lateralmente sobre cada uno de los juegos que tengamos instalados, aplicaciones o sectores, y en cada uno de ellos, si nos ponemos, ya sí que nos podemos desplazar hacia abajo para ver pues la actividad del juego, para ver las actividades que hemos hecho en algunos clips. Además, aquí, aparte de jugar, también podemos ver pistas que nos da PlayStation, o podemos ver el propio menú del juego para ver el producto. También vamos a poder ver si es de PS4 o PS5. Como estáis viendo ahí, el Sombras de Mordor es de PS4, y esa es otra de las cosas que también tengo que contaros. Los juegos de Play 4 en su extensísima mayoría se pueden jugar en Play 5 sin ningún problema. Ahí, como veis, por ejemplo, el Sombras de Mordor es de Play 4, y aquí por ejemplo el Diablo 4 también, y el resto son de Play 5, así que no hay ningún problema, salvo con 12 juegos, pero son 12 juegos o 15 juegos que prácticamente no los conocen ni quien los creó. Una vez has visto los menús, lo que deberías ir es a la parte de arriba, ir al apartado de buscar, si quieres buscar algo en concreto, pero sobre todo el apartado de ajuste, donde si pinchas pues vas a tener todos los ajustes del sistema, y que deberías pasarte un rato por aquí pues poniéndolo a tu gusto. Por ejemplo, uno que yo pondría desde el principio, Sony dijo mucho el sonido 3D y demás, pues vamos al apartado de sonido, y el apartado 3D para auriculares pues lo configuramos, eso sí, con los auriculares puestos, y en la salida de audio pues le podemos
decir que queremos la salida para auriculares y aprovechar esa característica que Sony nos dio en la Play 5. Otro apartado que deberías ver aquí es el apartado del almacenamiento. Como dije antes, aquí puedes ver pues cuánto tienes de tamaño de la consola y cuánto te queda libre y en qué está gastado cada uno de los apartados. Por ejemplo, aquí puedes ver que el sistema se lleva un tanto, que los datos guardados se llevan otro, la galería de contenido otro y los juegos tanto. Y si quieres ampliar, pues ya como te he dicho, ya sabes cómo hacerlo y además aquí te dicen pues cómo ubicar la instalación de esa memoria que te lo dije antes. Pero ya lo viste al almacenamiento, no te lo dejes a cero. Otra cosa que tienes que saber es el botón PS. El botón PS de tu mando es el botón central con el símbolo del logo de PlayStation y que si pinchas en él vas a tener un submenú en la parte de abajo. Esto puedes activarlo desde el menú principal o desde cualquiera de los juegos. Desde este menú podemos volver al inicio de forma rápida, pero también podemos seleccionar cosas, notificaciones que tengamos, podemos ir a la parte de música, ver cómo va nuestra transferencia o por ejemplo queremos regular algún apartado del sonido, queremos cambiar el sonido de algún sitio, el volumen o el altavoz del mando, silenciar un chat, poner más música, menos el vídeo, es decir, podemos configurarlo un poquito bastante sin tener que volver al menú principal. También podemos hacer configuraciones sobre el propio micrófono o por ejemplo podemos ver cómo están nuestros mandos de batería o ir a nuestra propia cuenta o directamente ir al apartado de alimentación y apagar. Y esto es otra cosa que tengo que contarte. Es distinto apagar que el modo reposo. En el caso de apagar, va a apagar la Play completamente. No va a haber ninguna conexión externa, ni de internet, ni vas a poder jugar remoto, etc. Esto es lo que tienes que poner si vas a tener la Play durante mucho tiempo. No te importan las actualizaciones y sobre todo si vas a desconectarla. Si entramos en el modo reposo sí que va a dejar la Play en un poquito de stand-by, en el cual algunas cosas internas como descarga, juegos en remoto que quieras poner y que ahora veremos y demás, sí que puedan ponerse. Pero es que además del modo reposo, que también es muy interesante, también es interesante irse al apartado de ajustes, irse al apartado de sistema y dentro de sistema vamos a bajar hasta el apartado de ahorro de energía y vamos a las funciones de nuestro modo reposo a cambiarlas. ¿Por qué? Porque el modo reposo también tiene sus cositas. Por ejemplo, suministrar alimentación a los puertos USB, yo lo tengo activado. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, no estoy jugando, pero dejo la Play en modo reposo, puedan los mandos seguir cargándose. Esto viene desactivado por defecto, aunque podemos ponerlo también a 3 horas. Yo lo pongo siempre porque directamente no suelo poner la Play en modo reposo salvo que quiera cargar los mandos. Al igual que también mantenerse conectado a internet para el poder utilizar la PS5, como ahora veremos en otras cosas. Otra de las cosas que tiene tu mando muy buena es el botón de captura, que es el que está al lado del panel táctil que estás viendo en pantalla. Si clicas ahí, lo que vas a hacer es una captura de pantalla si tú quieres, o un pequeño vídeo, o iniciar una grabación, o incluso transmitir desde la propia consola, o compartir la pantalla, o incluso tienes opciones de captura donde puedes ver pues las calidades a las cuales hacer la captura, si quieres incluir el audio, etcétera. Y con ello pues puedes hacer capturas de imagen como esta de aquí, que luego pues, puedes compartir en Twitter, puedes editarla, etc. Pero lo mejor de todo es que si vas a ajustes, bajas hasta capturas y transmisiones y en estas pones que active la carga automática, si ya tienes puesta la app PS e iniciada con tu misma cuenta de PlayStation, tanto en tu Play como en tu iPhone o Android o el dispositivo que sea, pues vas a poder ir y ver todas las capturas de pantalla que hagas en la PlayStation sin tener que necesidad de pasarlas con un pendrive, etcétera, sino que directamente las vas a tener ahí para poder disfrutarlas, enviarlas o hacer con ellas lo que quieras en redes. Y ya que estamos ahí, la aplicación también es muy interesante, no solo porque se nos va a mostrar todo el contenido y los juegos que tenemos, el progreso de los mismos, etcétera, sino porque también tenemos noticias y otros apartados y también tenemos la Play Store puesta ahí. ¿Para qué? Pues por si me gusta algún juego y por ejemplo estoy fuera de casa, pues puedo reservarlo, puedo comprarlo e incluso añadirlo y decirle que se vaya instalando en la propia consola. Así cuando llego a casa no tengo que esperar la media hora que instale el juego, lo descargue, etcétera, sino que ya lo tengo todo listo. Y por cierto, también aparte de la aplicación de PlayStation deberías descargar el PS Remote, porque si vas al apartado de sistema, bajas hasta uso a distancia y vinculas un dispositivo con esa aplicación PS Remote con tu misma cuenta y dentro de la misma red Wi-Fi, lo que vas a hacer es poder jugar a tus juegos de PlayStation en tu iPhone, iPad o PC, el dispositivo que estés usando, y incluso con el mando conectado a ese dispositivo, si a lo mejor tu tele, por ejemplo, está ocupada. Y hay más cosas súper chulas que te puedo hablar de PlayStation, como por ejemplo los mejores juegos de PlayStation o los mejores juegos gratuitos de PlayStation, pero eso vendrá en próximos vídeos, así que ya sabes. Y hasta aquí los primeros pasos en la PlayStation 5, tanto en versión digital como
como el lector de disco. Disfrútala mucho, juega mucho, pero sobre todo suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales porque se vienen más vídeos hablando de la consola y de más cositas. Y además muchas veces estoy jugando en directo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, cuidaos mucho, chao chao.